Hola, buenos días. Les vamos a presentar el caso de falla cardíaca. Somos Laura González, María Paula Riaño y María Alejandra González. Esta es la bibliografía que usamos y pues les vamos a hablar de esto. Entonces primero vamos a hablar de definición y etiología, después del diagnóstico, después un poco como sobre el tratamiento y después sobre la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces como definición tenemos que una falla cardíaca es cuando el corazón es incapaz de bombear la suficiente cantidad de sangre para suplir las necesidades del organismo. Es un síndrome clínico caracterizado por disnea, fatiga y que además está acompañado, esto es muy importante, con alteraciones bien sea funcionales o estructurales del corazón. Entonces, pues vamos a tener diferentes definiciones. La primera es una falla cardíaca de novo y es que cuando el paciente llega con la sintomatología clásica que ya vamos a ver más adelante, pero aún no está confirmada y necesita como confirmación, etiología y un enfoque de tratamiento. El siguiente es un paciente clínicamente estable, es decir, que ya tiene falla cardíaca, pero no ha requerido cambios en el tratamiento en las últimas 4 semanas, no ha tenido hospitalizaciones y idealmente siempre está sintomática. El segundo es un paciente con empeoramiento clínico, es decir, que además de ya que ya lo habían diagnosticado, necesita pues ha tenido deterioro o empeoramiento en la clase funcional y necesita un manejo médico óptimo o un cambio en el tratamiento. Y el siguiente es el paciente descompensado, que es pues una falla cardíaca crónica con signos de descompensación aguda. Entonces, en cuanto a etiología, pues hay muchas causas. Las principales son una cardiopatía isquémica, la hipertensión esencial, enfermedad valvular significativa o las miocardiopatías. Entonces, está la hipertrófica, la idiopática, la dilatada, la ritmogénica o las secundarias. También están las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, las cardiopatías congénitas, las enfermedades del pericardio y los síndromes hiperkinéticos. Entonces, esto es muy importante y es que cuáles son los signos y síntomas clásicos. Los síntomas, los más típicos son disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, capacidad como de hacer ejercicio reducida, que sientan fatiga, cansancio o aumento de la recuperación del tiempo después de hacer ejercicio o que haya edema malleolar o de miembros inferiores. Y los signos más específicos son la irritación yugular, el reflujo hepatoyugular, el galope como por tercer ruido o un soplo cardíaco. Estos son los síntomas más típicos que vamos a encontrar. Sin embargo, existen unos menos típicos que son las tos nocturnas, las sibilancias, las sensaciones de hinchazón, la pérdida de peso, la confusión, las palpitaciones o unos signos tampoco menos específicos como el edema periférico, el aumento de peso, la pérdida de peso ya nos habla como de una falla cardíaca ya avanzada, la taquicardia, un pulso irregular, la respiración de Cheyne-Stokes, la hepatomegalia, citis o oligomelia. Entonces acá tenemos una gráfica donde nos dice exactamente cuáles son los síntomas y signos más como frecuentes y podemos ver que casi en el 100% de los pacientes se van a presentar disnea y aproximadamente en un 70% de los pacientes se va a presentar edema. Entonces esos son los dos síntomas como a los que tenemos que tenerles más cuidado. Listo, acá tenemos un algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante porque pues si nos llega un paciente con sospecha clínica, lo primero que vamos a hacer es ver la historia clínica y vamos a preguntarnos, ¿tiene enfermedad coronaria? Es decir, ¿tiene alguna causa que nos puede causar la falla? ¿Tiene hipertensión? Y después de eso le vamos a hacer la exploración física para hallar los síntomas que acabamos de ver y además le vamos a hacer electrocardiograma. Generalmente los electrocardiogramas, como ya vamos a ver más adelante, van a salir con alguna alteración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar péptidos natriuréticos. Si los péptidos natriuréticos están elevados, ya le vamos a pedir un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico. Pero si no están elevados, podemos saber que no es una insuficiencia cardíaca porque generalmente los péptidos natriuréticos son un factor negativo. O sea, si están negativos es porque no hay falla cardíaca. Entonces, los métodos diagnósticos, pues, ¿qué va a pasar? Apenas llega el paciente, tenemos que saber cuáles son las comorbilidades y de dónde pueden ir la falla. Entonces le vamos a pedir hemograma, función renal, función hepática, perfil tiroideo, ferritina, saturación de aspirina, perfil lipídico. Y le vamos a pedir los péptidos natriuréticos. Como les dije, es útil para descartar el diagnóstico, porque si son negativos, ya sabemos que no tienen la enfermedad. El electrocardiograma se le pide siempre, generalmente se ven alteraciones de patologías de base, y la radiografía de tórax solo nos sirve generalmente para descartar diagnósticos diferenciales. Y acá es lo más importante y es el ecocardiograma, pues porque es la principal herramienta para la etiología de la falla cardíaca. Entonces esto nos va a aportar información no solo sobre la estructura, sino también de la función del corazón y nos va a clasificar pues la falla cardíaca en 3 grandes grupos. La primera es cuando tiene la función reducida, es decir, una FEBI menor a 40, y acá no necesitamos ni medir péptidos natriuréticos, no requerimos nada más adicional, ya sabemos que hay falla cardíaca, pero puede tener fracción de eyección entre 40 y 50 o mayor a 50. Entonces, si tiene la función preservada, igual le vamos a pedir los péptidos natriuréticos para ver si posiblemente tiene una falla cardíaca y vamos a pedir como que además de tener esta fracción de eyección, cumpla con alguna de estas cosas que está aquí abajo, porque si cumple con
péptidos natriuréticos elevados y alguna de estas cosas, ya sabemos que estamos ante una falla cardíaca. Entonces, ¿qué es importante? Pues clasificar también no solo el estadio de la falla cardíaca, sino qué clase funcional tiene el paciente. Entonces, los estadios, pues tenemos A, B, C y D. Entonces, el primero es que tiene alto riesgo, pero todavía no tiene una enfermedad estructural. La B es una enfermedad cardíaca estructural, pero que no tiene signos ni síntomas. La C ya es con síntomas previos y actuales, y la de ella es una insuficiencia cardíaca refractaria que no mejora los antibióticos, a los tratamientos, entonces toca ya intervenciones especializadas por parte de cardiología. Y ya con la clase funcional tenemos la NIJA, que va de 1 a 4, que ya nos habla como de la limitación ante la actividad física, porque esto nos habla también de cómo está la calidad de vida del paciente. Y ya, pues como para finalizar, tenemos el inicio del manejo. Entonces, lo primero que tenemos que manejar son las comorbilidades, entonces son las que principalmente pues causan la descompensación de la falla cardíaca. Las principales son fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, anemia y déficit de hierro, diabetes mellitus, hipertensión esencial, síndrome de apnea del sueño, EPOC, obesidad, enfermedades tiroideas, vasculopatías o gotas. Y ya, los biomarcadores, pues tenemos solamente para hablar muy rápido, troponinas, pues nos van a causar necrosis y apoptosis de los miocitos y esto generalmente se ve pues en la falla cardíaca. Ya hablamos del péptido natriurético y el proBNP, que nos habla de estrés miocárdico, entonces generalmente si no hay BNP elevado, pues no hay falla cardíaca. Tenemos el ST2 soluble, que ya no se usa mucho, pero es un marcador de fibrosis, y la galectina 3 y las metaloproteínas, que tampoco se usan mucho, pero nos hablan de información pronóstica. Entonces, para estratificar el riesgo, les voy a dejar estas escalas para que las vean. Es solamente pues tomarle estos exámenes y ver cuáles son los riesgos de que el paciente sobreviva o no ante la falla cardíaca. Estos son los factores de mal pronóstico: que haya dos o más hospitalizaciones en el último año, un deterioro progresivo de la función renal, pérdida de peso sin causa, intolerancia a beta-bloqueadores, disnea o fatiga al caminar, tensión arterial menor a 90, hiponatremia, necesidad de dosis altas de diuréticos o descargas frecuentes de desfibrilador. Y ya cuando iniciamos diuréticos, esto es muy importante porque esto es una manera de ver como la descompensación. Entonces lo que vamos a hacer es medir el peso del paciente. Si el peso del paciente aumenta en 1 kilo en 24 horas o más de 3 kilos en una semana, nos está hablando de que es una falla cardíaca congestiva descompensada. Entonces vamos a empezar a usar diuréticos. ¿Qué vamos a hacer? Generalmente uno duplica las dosis de los diuréticos que usa él en general y eso se duplica en las primeras 72 horas. Entonces se usan para mejoría rápida los síntomas y signos de congestión. ¿Qué usamos generalmente? Furosemida, que iniciamos a una dosis de 20 a 40 miligramos día, pero pues ya saben que si el paciente venía tomando antes, lo que vamos a hacer es duplicarla. Y pues si no usamos diuréticos, generalmente se usa tiazida, hidroclorotiazida, que se inicia con la dosis de 25 miligramos. ¿Cuándo lo usamos? Cuando hay signos y síntomas de congestión, o se usa generalmente en combinación con IECA, ARA2, beta bloqueadores y antagonistas de aldosterona. Y pues ya sabemos que los diuréticos tiazídicos, es decir, la hidroclorotiazida, se usa con pacientes con función renal preservada y síntomas leves de congestión. Si no, vamos a usar furosemida. Ya sabemos que no los usamos en pacientes que han tenido que nunca han tenido signos de congestión o en reacciones alérgicas conocidas. Entonces, ¿cómo los vamos a usar? En verdad, esto es lo más importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la función renal y los electrolitos. Lo segundo, vamos a iniciar a dosis bajos. Vamos a ajustar a dosis efectiva, reduciendo simultáneamente el peso corporal. Después vamos a ajustar la dosis de acuerdo con los signos y síntomas de congestión. Después la dosis se va a ir incrementando o reduciendo según el estado del paciente. Después reevaluamos la química sanguínea 1 o 2 semanas después de iniciar el tratamiento para ver que los electrolitos están bien. Después ya los pacientes pueden ser educados para modificar ellos mismos su dosis de diurético y ya pues tenemos que no solamente lo tenemos que hacer los médicos, sino también alguna enfermera especializada o alguien que sepa mucho el tiempo del tema nos puede ayudar como en la educación y el seguimiento del paciente. Ya en cuanto a los problemas que podemos tener con el uso de diuréticos, tenemos uno como la hipotensión, la hipocalcemia e hipomagnesemia. En cuanto a la hipotensión, lo que se hace cuando tenemos esa condición es empezamos por reducir la dosis en caso de que sea asintomática o cuando tenga signos de congestión y vamos a empezar a reconsiderar otros vasodilatadores y también tenemos que reconsultar con un especialista. En el caso de que haya hipocalcemia e hipomagnesemia, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar la dosis ya sea del IECA o el ARA2 o de los nuevos medicamentos que son los ARNI, que son los de inhibición dual de la nepricilina y del receptor de la angiotensina, que se conoce
ya como tal en la farmacia como sacubitril, valsartán. Y también podemos adicionar un antagonista de la aldosterona y un suplemento de potasio o de magnesio, dependiendo pues lo que tengamos. Otros problemas que podemos ver asociados al uso de diuréticos es la hiponatremia, que acá pues también depende si tenemos un volumen ya reducido o una sobrecarga de volumen. En caso de que tengamos un volumen reducido, lo que hacemos simplemente es reducir como tal la dosis del diurético, pero en el caso de que tengamos una sobrecarga de volumen, pues podemos considerar que la hiponatremia es por esa dilución que se da por la sobrecarga de líquido. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al paciente lo de restringir líquidos, podemos aumentar la dosis de diurético en caso de que la restricción de líquidos no funcione. Vamos a considerar los antagonistas de arginina y vasopresina, o también soporte inotrópico, y ya en casos que sea muy necesario, ya como última medida, la ultrafiltración. En caso de que haya hiperuricemia, vamos a considerar, ya es como profilaxis con alopurinol, porque pues, la hiperuricemia está asociada a la gota, y también podemos usar colchicina para mejorar como tal todos los síntomas. En cuanto al daño renal que podemos ver asociado al uso de diuréticos, pues el daño renal lo vamos a ver por aumento del boom y creatinina en los controles que tenemos que hacerle a esos pacientes periódicamente. Entonces acá vamos a evaluar hipovolemia y deshidratación, restringir a agentes nefrotóxicos que puedan ser los que me estén generando ese daño renal. Vamos a retirar el antagonista de aldosterona. En caso de que esté usando concomitante diurético de asa y tiacídico, pues vamos a retirar el tiacídico. También considerar reducción de dosis de IECA o arados si consideramos que ese es el problema. Y ya también como última medida podemos considerar la hemofiltración o diálisis. En caso de que tengamos una respuesta insuficiente a los diuréticos, que vemos que el tratamiento no está funcionando y nuestro paciente sigue igual, vamos a empezar a evaluar si la adherencia e ingreso de líquidos como tal del paciente, si se está manteniendo las medidas que le dijimos, las recomendaciones. Vamos a aumentar primero la dosis de diuréticos. En caso de que eso no funcione, vamos a adicionar un antagonista de la aldosterona. Podemos empezar a combinar diuréticos de asa y tiazida, o administrar un diurético de asa 2 o más veces al día, o también para tener un mayor efecto con el estómago vacío. En cuanto a los diuréticos, tenemos primer grupo como los IECA y ARA2. Estos son conocidos porque reducen la morbilidad y mortalidad como tal en la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Es una recomendación clase 1A. Se usa mucho en combinación con beta bloqueadores, sobre todo en pacientes sintomáticos, ya para reducir, como dije, la mortalidad y morbilidad. La idea es que estos se usen a la máxima dosis que sea tolerada por el paciente, entonces tenemos que empezar una titulación, y como contraindicaciones está que el paciente tenga historia de angioedema, estenosis renal bilateral, embarazo o como tal que hayamos visto una alergia previa a este medicamento. ¿Cómo los vamos a usar? Entonces, primero tenemos que mirar, antes de usarlos, mirar función renal y electrolitos del paciente. Vamos a iniciar con bajas dosis y ahí lo vamos titulando hasta verificar cuál es la dosis máxima que el paciente tolera. Vamos a duplicar la dosis mínimo cada 2 semanas, dependiendo cómo lo vaya tolerando el paciente, puede ser más, pero no menos. Tenemos que evaluar boom, creatinina, sodio y potasio. Estos controles se deben hacer 1 o 2 semanas después de iniciar el tratamiento, y de nuevo 1 o 2 semanas después de haber ya realizado la titulación final, que es como tal la dosis que ya decidimos que al paciente le sirve. Y tenemos que evaluar la química sanguínea cada 4 meses. En cuanto a precauciones, tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene una hipercalemia significativa mayor a 5, disfunción renal que la vemos por creatinina aumentada como 2.5, o una tasa de filtración glomerular menor a 30, si hay hipotensión severa. También vigilar como interacción con otras drogas que el paciente puede estar tomando, como los medicamentos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, antagonistas de aldosterona, inhibidores directos de la renina, antiinflamatorios no esteroideos o el trimestoprim-sulfa. Esta ya es como una tabla que nos dice cuáles son las dosis de IECA y ARA2 para que las tengan en cuenta. Ya el segundo grupo son los beta bloqueadores. Pues como dije anteriormente, se recomienda usarlos
en combinación con los IECA o ARA2 en pacientes que son sintomáticos, ya que esto no reduce el riesgo de hospitalización y muerte, sobre todo en pacientes con falla cardíaca con función sistólica reducida. Y pues como dije, los IECA y los beta bloqueadores son complementarios entre sí, la idea es siempre usar los dos. Como lo usamos, primero vamos a empezar con una dosis baja y vamos a empezar a doblar la dosis a intervalos no inferiores a 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas, si el paciente lo tolera, doblamos la dosis. Vamos a tener que monitorizar al paciente, sobre todo frecuencia cardíaca, presión arterial y como tal el estado clínico, que en el estado clínico nos vamos a fijar en como tal los síntomas o signos, sobre todo de congestión o retención. Vamos a hacerles laboratorios 1 a 2 semanas desde que empezamos el tratamiento y al igual que con los IECA, 1 a 2 semanas después de ya haber logrado la titulación que queríamos. ¿Cuáles son los problemas con el uso de beta bloqueadores? Primero, que haya aumentos de signos o síntomas de falla cardíaca, como tal, si tenemos congestión, como signos, síntomas de congestión, lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar como tal la dosis de diuréticos para que libere ese líquido de más, o reducimos a la mitad la de los beta bloqueadores. Pero ya en caso de que no sea síntomas de congestión, sino de fatiga, lo que tenemos que hacer es sí o sí disminuir a la mitad la dosis del beta bloqueador. En caso de que tengamos una frecuencia cardíaca baja, o sea, menor a 50 latidos por minuto, en que tengan síntomas o que empeore como tal el estado clínico del paciente, tenemos que reducir la dosis del beta bloqueador a la mitad. Y ya en caso de que sean síntomas muy graves, pues tenemos que detener el medicamento. En caso de que tengamos una presión arterial baja sintomática, si es asintomática no utilizamos ninguna medida, pero si es sintomática, tenemos que reducir la dosis de diuréticos primero y después ya empezamos a considerar el uso de otros medicamentos como nitratos o los antagonistas de calcio. Esta es una tabla que nos dice cómo la dosis de beta bloqueador es recomendada. Ya como tercer grupo tenemos los antagonistas de la aldosterona. Acá, pues la idea es que este medicamento se le demos a todos los pacientes que sean sintomáticos y que a pesar del tratamiento con IECA y beta bloqueador, que son la primera línea, mantengan como tal síntomas o una frecuencia, o una FEBI menor al 35%. Entonces, esto se indica sobre todo en pacientes con síntomas persistentes, que son los que clasificamos en la clase 2 y 4 de NIHA, y pues que tengan una FEBI menor al 35%. Ya como tal, precauciones a tener en cuenta: que tenga una hipercalemia significativa, disfunción renal, también tener en cuenta todas las probables interacciones medicamentosas que pueda haber, sobre todo con los medicamentos asociados al potasio, que nos aumenten el potasio, con IECA o ARA2, los AINES, el trimetoprim-sulfa, y en caso de que estemos usando eplerenona, todos los inhibidores potentes del CYP3A4, como es el ketoconazol, claritromicina y el ritonavir. Como recomendaciones para el uso de estos medicamentos, primero es valorar la función renal y los electrolitos, sobre todo el potasio. La idea es también iniciar con dosis bajas y empezamos a considerar la titulación ya después de 4 a 8 semanas de haber iniciado el tratamiento. Vamos a hacer un seguimiento de función renal y electrolitos de la primera a la 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento, luego otro seguimiento en la octava a 12 semana y después ya al sexto mes de haber iniciado, al noveno mes y a los 12 meses. Ya después de ese año empezamos cada 4 meses periódicamente por el resto del tratamiento. Y otras recomendaciones es tener en cuenta que si tenemos hipercalemia o una función renal alterada, tenemos que suspender. En los hombres, estos medicamentos generan como cierta condición que es la ginecomastia, sobre todo cuando usan espironolactona. Entonces, si vemos que el hombre empieza a quejarse de molestias como tal en esa zona, le cambiamos de espironolactona a eplerenona. Y no se recomienda nunca el uso concomitante de antagonistas de la aldosterona con IECA o ARA2. Esta ya es una tabla que nos dice las dosis que debemos usar. Y otro grupo que eran los medicamentos que les había dicho que son como novedad, son los inhibidores de la neprilicina y bloqueador del receptor tipo 1 de la angiotensina 2. Esta es una nueva alternativa al tratamiento y lo que usa es que es una combinación entre la molécula que se usa en el valsartán con la de sacubitril, que es el inhibidor de la neprilicina. Este
como tal, como es una combinación, tiene dos mecanismos de acción diferentes, el primero es que actúa sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona y el segundo es que actúa sobre el sistema de la endopeptidasa. Acá tener en cuenta cuando vayamos a usar este medicamento, primero es seleccionar el paciente, entonces que sea un paciente estable, que esté entre la clase NIHA 2 a 3, que ya hayamos usado IECA y aradosi no haya servido, que ya hayamos usado beta bloqueadores y antagonistas de la aldosterona a dosis estables y tampoco haya servido. El paciente tiene que tener una presión arterial sistólica mayor a 100, el potasio menor a 5.2, una tasa de filtración glomerular estable, o sea, mayor a 30, y que no tenga historia ni de angioedema o intolerancia a los arados. Ya cuando tenemos ese paciente seleccionado vemos que puede funcionar con este tipo de medicamentos, vamos a usar es la transición del anterior tratamiento a este nuevo. Entonces vamos a empezar retirando el IECA por 24 a 36 horas antes de iniciar el tratamiento con sacubitril y valsartán. Y después vamos a usar ese tratamiento nuevo, sacubitril y valsartán, y vamos a iniciar desde dosis muy pequeñas, como de 50 miligramos cada 12 horas, y vamos a empezar titulando cada 1 a 2 semanas y vamos a doblar la dosis. Vamos a hacer un seguimiento ya cuando instalemos el nuevo tratamiento. El seguimiento es de 1 a 2 semanas. En este seguimiento tenemos que ver presión arterial sistólica, tener en cuenta que no puede ser menor a 90 o que tenga hipotensión sintomática, que la tasa de filtración glomerular se mantenga por encima de 30, que el potasio se mantenga por debajo de 5.5, que no haya historia de angioedema y que ya si no es tolerado como tal, pues no aumentar las dosis a más de 200 miligramos cada 12 horas. Y después de acá ya seguir con todo ese control cada 1 a 2 semanas. Estas son las presentaciones del medicamento sacubitril valsartán. Tenemos 3 presentaciones. La primera, que es la menor dosis, son tabletas de 50 miligramos. Cuando decimos 50 miligramos es que viene 24 de sacubitril y 26 de valsartán y ahí lo usamos cada 12 horas. La segunda es tabletas de 100 miligramos que entonces tiene 49 de sacubitril y 51 de valsartán. Y la tercera que son 200 miligramos que ya tiene 97 de sacubitril y 103 de valsartán. El otro medicamento es la ivabradina. Entonces para usarlo vamos a iniciar con dosis bajas que es de 5 miligramos cada 12 horas. Pero en caso de que el paciente tenga mayor a 75 años, tenemos que iniciar con dosis muchísimo más bajas, que son de 2.5 miligramos. La titulación, vamos a hacerle también mínimo cada 2 semanas y vamos a ir doblando la dosis. Tenemos que, como tal, para hacer la titulación, vamos a mantener la dosis de mantenimiento en caso de que la frecuencia cardíaca se mantenga de 50 a 60. Podemos llegar a aumentar la dosis en caso o disminuirla o suspender ya el medicamento dependiendo cómo veamos la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso el seguimiento es con frecuencia cardíaca, presión arterial y ya el estado clínico del paciente. Y ahí está pues la dosis de ivabradina que son 5 miligramos cada 12 horas. Tener en cuenta interacciones medicamentosas, sobre todo con medicación que me genera bradicardia y por ende una inducción del QT largo. Como el verapamilo, diltiazem, betabloqueadores, digoxina o amiodarona. Y también tener en cuenta los inhibidores fuertes del CYP3A4 y del citocromo P450 como los antimicóticos, macrólidos, inhibidores de proteasa de VIH y la nefazodona. Contraindicaciones para usar ivabradina, que tenga una condición cardiovascular inestable, que tenga una disfunción hepática o renal severa, embarazo o lactancia, ya una reacción alérgica conocida al medicamento. Listo, ahora entonces con respecto a la digoxina, debemos considerarla en pacientes con ritmo sinusal e insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida. Esta es buena porque disminuye el riesgo de hospitalización. En casos de fibrilación auricular, hay controversia todavía en su seguridad, ya que incrementan la mortalidad pues, por todas las causas. Entonces, también tenemos los dispositivos de estimulación cardíaca. Estos van a permitir garantizar un rendimiento hemodinámico óptimo. Uno de ellos es la sincronización cardíaca, el cual va a restituir la condición fisiológica cardíaca, reduce la mortalidad y la morbilidad y está sustentado por evidencia pues, clínica. Entonces, en cuanto a la terapia de resincronización cardíaca, tenemos las recomendaciones clase 1, nivel A.
Entonces se piensa en resincronización cardíaca cuando el ritmo es inusual, tiene un QRS mayor a 150, tiene un bloqueo de rama izquierda, está en tratamiento óptimo, persiste con la sintomatología y es una clase funcional 2 o 3 o NIHA 4. Entonces, además de esto, pues también tenemos que evaluar si el paciente requiere implante de marcapasos. Entonces se va a requerir de estimulación ventricular por alto grado de bloqueo AB y pues aquí preferimos la estimulación biventricular y va a reducir los eventos de insuficiencia cardíaca y el deterioro de la función ventricular izquierda. Listo. Adicionalmente también están las recomendaciones clase 1 nivel B, en las cuales hablan de un paciente con QRS menor a 150 milisegundos de duración. Entonces, esto es un criterio electrográfico, el cual es mejor predictor que los obtenidos por imagen, según pues la evidencia clínica. Y la duración del QRS vamos a estar hablando entre 130 a 149. Entonces, todas las condiciones que evaluamos anteriormente van a ser positivas, a excepción del QRS. Entonces, también vamos a tener las recomendaciones clase 3, nivel A, en la cual habla de que la terapia de resincronización cardíaca está contraindicada en pacientes con QRS menor a 130 milisegundos. Puse primero acá las recomendaciones de clase 3, ya que las recomendaciones de clase 2 usualmente ya son evaluadas ya es por especialistas. Entonces, aquí hablan de que los pacientes sin morfología de bloqueo de rama izquierda y todas las condiciones anteriores que también ya mencioné, pues podría considerarse el uso de un implante pues, de un cardioresincronizador. Y en cuanto a los pacientes con fibrilación auricular, que tengan un QRS mayor o igual a 130, también puede considerarse la opción de ablación del nodo e implante de resincronización cuando la respuesta ventricular es muy alta para lograr un porcentaje de estimulación cercano al 100. En cuanto a las recomendaciones clase 2, nivel B, entonces son todos aquellos pacientes con QRS menor a 150 y sin morfología de bloqueo de rama izquierda. Aquí hablamos, como ya dije anteriormente, un QRS entre 130 y 149. Adicionalmente, pacientes con disfunción progresiva y portador de un marcapasos definitivo o un cordodesfibrilador implantable van a tener la indicación en aquellos pacientes portadores de marcapasos con disfunción ventricular progresiva y pues ya con alto grado de dependencia de la estimulación del marcapaso. Se habla de un porcentaje de más del 40% del tiempo en el ventrículo derecho. Entonces, en cuanto al cardiodesfibrilador implantable, evita la muerte súbita por insuficiencia cardíaca, va a ser superior a la amiodarona para disminuir el riesgo de muerte. Hay que tener ciertas cosas en cuenta. Entonces, uno, la voluntad del paciente, la calidad de vida del mismo y que no tenga ausencia de otras enfermedades que pues, puedan causar muerte en un plazo de 1 año. Los beneficios de esto es que va a reducir la mortalidad total en pacientes con cardiopatía isquémica y ya es controversial en cardiopatías no isquémicas. En cuanto a la terapia de resincronización cardíaca, entonces se puede usar en 2 escenarios, la prevención primaria, pues todos aquellos pacientes con historia de cardiopatía isquémica, clase funcional 2 a 3, con una fracción de eyección menor al 35%, terapia farmacológica óptima de al menos 3 meses y una expectativa de vida mayor a 1 año. Y en cuanto a la prevención secundaria, son todos aquellos sobrevivientes de un episodio de muerte súbita sin causas corregibles, ya sea independiente de su fracción de eyección o si presentaron alguna arritmia. Adicionalmente, también está indicado en pacientes con arritmias ventriculares sostenidas, síncope de presunta causa rítmica o disfunción ventricular severa. En cuanto a las recomendaciones clase 1, nivel B, bueno, esas son las mencionadas anteriormente, no las voy a repetir. Y acá ya teniendo en cuenta todos los elementos clínicos para no considerar el implante de un dispositivo de alto voltaje. Entonces tenemos a pacientes con clase funcional 4 con síntomas severos refractarios al tratamiento, aquellos pacientes que no son candidatos para implante de dispositivo de asistencia ventricular, pacientes que no son candidatos para trasplantes y presencia de comorbilidades con expectativa de vida menor a 1 año. Entonces ya pasamos al tema de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, es la aparición rápida o el empeoramiento de los síntomas o signos de la insuficiencia cardíaca. Es una condición potencialmente mortal y va a requerir pues, de una evaluación y un tratamiento urgente. En cuanto a la clasificación, vamos a usar la clasificación de Stevenson, la cual permite identificar a los pacientes con alto riesgo de complicaciones
y me permite dirigir el tratamiento hacia objetivos específicos. Se va a basar en la exploración física para detectar signos y síntomas clínicos de congestión. Entonces, se evalúa al paciente como caliente y húmedo, es decir, bien perfundido y congestionado, el cual es la combinación más frecuente. Frío y húmedo, hipoperfundido y congestionado. Tercero, frío y seco, que sería hiperperfundido y sin congestión. Y caliente y seco, que sería compensado, bien perfundido y sin congestión. Entonces, en cuanto al diagnóstico, pues se recomienda que se base en una minuciosa pues, historia clínica para valorar ya sea los síntomas, historia previa cardiovascular, desencadenantes potenciales cardíacos y no cardíacos, y así como la evaluación de los signos y síntomas de congestión o pues hipoperfusión mediante la exploración física. Entonces, entre los elementos diagnósticos tenemos el electrocardiograma, el cual va a tener pues un alto valor predictivo negativo, lo que significa que si es normal, pues me va a excluir la posibilidad pues de una insuficiencia cardíaca. Y también es útil para identificar enfermedades cardíacas subyacentes y factores desencadenantes potenciales, ya sea la fibrinación auricular o la isquemia miocárdica. Tenemos la radiografía de tórax, que también va a ayudar a identificar diagnósticos diferenciales y me va a orientar el diagnóstico cuando se hacen hallazgos como congestión venosa pulmonar, derrame pleural, edema, entre otros que van a ser los signos pues, más específicos pues, de insuficiencia cardíaca. Tenemos el péptido trialnatriurético, que se van a ordenar en pacientes con disnea de origen incierto. Luego, pues ya realizar una evaluación clínica completa, el electrocardiograma, la radiografía, para diferenciar ya la disnea aguda causada por insuficiencia cardíaca de otras cosas, de causas no cardíacas. Estos tienen pues una sensibilidad alta y en pacientes con valores normales este diagnóstico ya es improbable. También tenemos el ecocardiograma, que se va a hacer de forma urgente en pacientes con choque cardiogénico o ya sea con sospecha de complicaciones mecánicas. Se debe ya considerar para todos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo o desconocida. Se prefiere en las primeras 48 horas desde el ingreso. Y ya no es necesario pues, repetirla en pacientes con diagnóstico conocido ya de insuficiencia cardíaca. Otros exámenes también vamos a pedir, como el hemograma, la función renal, la función hepática, la troponina en caso de sospechar de un síndrome coronario agudo, y los gases arteriales a todos pacientes que con sospecha pues, de hipoperfusión o falla ventilatoria. Entonces, en cuanto al abordaje, vamos a dividirlo en dos, en la fase urgente y la fase intermedia. Entonces, apenas nos llega el paciente, esta es la fase urgente y nos tenemos que plantear la primera pregunta. ¿Está el paciente en choque cardiogénico o en falla ventilatoria? Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de estas dos, debemos estabilizar al paciente y hospitalizar inmediatamente en UCI. Ya la fase intermedia es la que puede ir hasta los 60 a 120 minutos después del ingreso del paciente y es cuando debemos identificar la causa de descompensación aguda. Para esto hay una mnemotecnia que se llama CHAMP, el cual la C corresponde a síndrome coronario, la H hipertensión, la arritmias, la M a complicaciones mecánicas y la P a embolia pulmonar. Esto es pues el resumen de lo que les acabo de decir. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos dos objetivos. Los primeros son los inmediatos, que ya es mejorar el estado hemodinámico y la perfusión del paciente, restaurar la oxigenación, mejorar síntomas, limitar el daño cardíaco y renal y minimizar la estancia en UCI. Y en cuanto a los intermedios, ya sería identificar la etiología de las comorbilidades, ajustar al tratamiento para el control de síntomas y signos, optimizar la presión arterial, iniciar y aumentar la dosis del tratamiento y considerar el tratamiento pues ya con dispositivos. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos 4 principales, los cuales corresponden a diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos y vasopresores. Entonces, en cuanto al tratamiento inicial y todo el abordaje inicial, lo que debemos hacer primero es monitorizar al paciente, frecuencia cardíaca, ritmo, frecuencia respiratoria, saturación y presión arterial. En dado caso que la saturación de oxígeno esté menor a 90, pues se debe administrar oxígeno, ya sea pues por canula nasal o máscara de no reinhalación, lo que requiera el paciente en el momento. Debemos además registrar el peso diario y el balance de fluidos y vigilar signos y síntomas ya diariamente. Se deben tomar función renal y electrolitos diarios. Medir también el lactato en pacientes con choque cardiogénico y gases arteriales en pacientes con edema pulmonar y EPOC. Considerar la intubación en caso de insuficiencia respiratoria que me va a conllevar una hipoxemia
y considera la ventilación no invasiva con presión positiva para pacientes con trastorno respiratorio. Consideramos trastorno respiratorio con una frecuencia respiratoria mayor a 95 y una saturación menor a 90. La insuficiencia respiratoria, ya hablamos de una presión de oxígeno menor a 60, hipercapnia mayor a 50, una acidosis con un pH menor a 7.35 y que no se pueda tratar de manera no invasiva. Entonces, en cuanto al primer grupo de medicamentos, vamos a hablar de los diuréticos. Aquí el gold standard es la furosemida intravenosa, que va a ser el tratamiento pues, de elección en pacientes con signos de congestión. La dosis son 3 bolos de 40 miligramos IV cada hora y vamos evaluando respuesta. Si no hay respuesta, se debe continuar con el tratamiento hospitalario a dosis equivalentes ya de la patología de base que tienen, pero intravenoso. En insuficiencia cardíaca, de nuevo, debemos iniciar con 20 miligramos IV cada 8 horas. Ya pacientes en seguimiento y con congestión periférica se puede dar un manejo en casa con medicina domiciliaria. Se administraría el doble de dosis intravenosa y deberíamos controlar la función renal y electrolitos cada 48 horas. Esto pues realmente no se usa tanto por ser un manejo ambulatorio. Y ya en cuanto a si hay refractariedad del tratamiento, se hace un bloqueo tubular completo. Esto quiere decir, además de la furosemida, se va a añadir la hidroclorotiazida y la espironolactona. El objetivo de este tratamiento es disminuir 1 kilogramo de peso al día y así lograr un balance negativo hasta alcanzar el peso seco. En cuanto a los vasodilatadores, entonces están indicados en pacientes con signos de congestión pulmonar. No los debemos utilizar con una presión arterial sistólica menor a 90. Tenemos dos principales, el nitroprusiato, que vamos a preferir en crisis hipertensiva y debemos evitarlo en casos de síndrome coronario agudo. El resto de condiciones, pues ya vamos a preferir la nitroglicerina. En cuanto a las dosis, entonces podemos ver de la nitroglicerina que se va a empezar con 10 a 20 por minuto y aumentarla hasta 200. Y en cuanto al nitroprusiato, va a ser de 0.3 por kilo por minuto hasta aumentar hasta 5 por kilo minuto. Con respecto al tercer grupo, tenemos a los inotrópicos, los cuales van a ser para pacientes con gasto cardíaco muy reducido, los cuales van a tener ya pues, la afección de la perfusión de órganos vitales, por lo cual pues, van a estar hipotensos. No está recomendada hipotensión causada por hipovolemia. Se debe siempre monitorizar con el electrocardiograma en UCI a estos pacientes, ya que me pueden hacer una taquicardia sinusal y conllevarme isquemia miocárdica o arritmias. Se debe iniciar siempre con dosis bajas, sin bolos, y ya seguidas de un aumento gradual. El que normalmente se usa es la dobutamina, cuya dosis es de 2 a 20 kilogramos minuto. Entonces, otros que podemos utilizar son la profilaxis para la trombosis venosa profunda, que debemos administrarla durante la hospitalización, excepto en pacientes anticoagulados, y la digoxina, la cual va a tener una indicación en una fibrilación auricular y una frecuencia ventricular rápida. Se va a administrar en bolos intravenosos de 0.25 a 0.5 miligramos. También tenemos la terapia de reemplazo renal, la cual pues consiste en la retirada de agua plasmática ya a través de una membrana semipermeable en respuesta a un gradiente de presión transmembrana. Esto va a ser únicamente utilizada cuando los pacientes son refractarios al tratamiento con diuréticos, cuando ya hicimos pues, el bloqueo tubular completo. Los criterios para utilizar esta terapia va a ser una oliguria que no responde a medidas de control de fluidos, la hiperpotasemia grave, pues conocida mayor a 6.5, la acidemia grave menor a 7.2, urea sérica mayor a 150 y creatinina sérica mayor a 3.4. También se puede usar los dispositivos de asistencia ventricular mecánica como el balón de contrapulsación intraórtico o ya los dispositivos de asistencia ventricular, que esto pues ya tiene un manejo más dado por especialistas. También recordar que siempre se debe dar una medicación oral concomitante, en el cual vamos a encontrar los IECA, los beta bloqueadores y los antialdosterónicos. Se deben mantener tras el ingreso por la descompensación aguda, excepto en 3 ocasiones. La primera, inestabilidad hemodinámica, la hiperpotasemia o la función renal deteriorada. Debemos recordar que los beta bloqueadores se deben evitar en shock cardiogénico, están absolutamente contraindicados.
Listo. En cuanto a la hospitalización, los criterios, las indicaciones para hospitalizar a un paciente es cuando lo vemos hipoperfundido, que tiene shock cardiogénico, falla renal aguda, que necesita de soporte de oxígeno a alto flujo, ausencia de mejoría del tratamiento inicial, que tiene algún trastorno hidroelectrolítico o alguna de las causas de las que me ocasiona pues esta descompensación amerita pues el tratamiento intrahospitalario, entonces entiéndase como síndrome coronario agudo, trastorno del ritmo, alguna infección o algún trastorno metabólico. En cuanto a los criterios de alta, son ya los pacientes hemodinámicamente estables, euvolémicos, cuando ya están estabilizados según pues ya su medicación oral, cuando la función renal está estable durante al menos 24 horas, que ya el paciente recibe información y asesoramiento sobre autocuidados y que ya están incluidos en un programa de tratamiento y planificación del seguimiento. Entonces, en cuanto a la transición a la hospitalización al alta, debemos tener en 4 condiciones presentes. La primera es la evaluación clínica, entonces, como ya mencioné anteriormente, el peso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la clase funcional, la creatinina y el potasio, la educación al paciente, que es instruir pues ya sobre dieta, actividad física, la toma de diaria de peso y detectar los posibles síntomas que puede tener para poder volver a acudir a urgencias, ya sean pues los signos de alarma. También debemos tener en cuenta la optimización de la terapia oral, evitar modificar dosis de medicamentos e iniciar terapia durante hospitalización. Y el plan de seguimiento, tener en cuenta que la cita control es de 7 a 10 días después del egreso. En cuanto al seguimiento y la monitorización, tenemos 2 objetivos. Pues de estos, la primera es garantizar la seguridad y la optimización del tratamiento médico y la segunda es detectar la aparición de complicaciones o el progreso de la enfermedad. Aquí es donde podrían requerir la modificación del tratamiento, ya sea aumentar o disminuir dosis. Y la segunda cosa que debemos tener en cuenta pues son las estrategias ya para mejorar los resultados clínicos. Aquí tenemos 2, el CardioMEMS, que este dispositivo pues va a censar como los cambios de presión en la arteria pulmonar y va a minimizar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con función preservada y reducida. Y la monitorización multiparámetro utilizando los dispositivos de alto voltaje, ya sea cardiodesfibrilador implantable o resincronizador. Estos tienen pues como la capacidad de transmitir ya los parámetros como la impedancia torácica, las horas de actividad diaria del paciente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, presencia de arritmias auriculares y ventriculares. Y cuando se presenta alteración en 2 o más de estos parámetros, pues se va a incrementar ya la posibilidad de que presente una descompensación. Pues estos métodos, la verdad, pues dependen de la organización, de los recursos locales que se tengan y pues también del paciente. Esto fue todo de la charla. Muchísimas gracias por su atención y espero que todo haya quedado muy claro.